Desde hoy ya es obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos. Habrá que llevarlas siempre que no se pueda garantizar los 2 metros de distancia, tanto en espacios cerrados como en la calle. Afecta a todos los mayores de 6 años, aunque hay excepciones. Buenos días, es jueves 21 de mayo. Hoy el ministro Illa y la consejera de Sanidad volverán a reunirse para tratar la nueva propuesta de desescalada de Castilla y León. Las zonas en fase 0 pasarían a fase 1 y las primeras 26 áreas de salud que llevan 2 semanas en la 1 pasarían a la 2. Sale adelante la quinta prórroga del estado de alarma. EH Bildu se abstuvo a cambio de la derogación de la reforma laboral, un acuerdo que después ha modificado el PSOE. La Junta anuncia un fondo extraordinario para que las entidades locales de la comunidad afronten los gastos derivados de la crisis que ha originado el COVID-19. Y en cuanto al tiempo, siguen subiendo las temperaturas. Francisco Cacho, buenos días. ¿Hasta cuándo vamos a tener esas temperaturas altas? Pues Pilar, en gran parte de Castilla y León no esperamos cambios durante esta semana y los inicios de la siguiente. Eso sí, el sábado y el domingo parece que en el norte llegan algunas lluvias y también bajan un poquito los termómetros. Hoy seguiremos con mucho sol, algunas nubes altas y temperaturas que volverán a alcanzar los 30 grados por la tarde. Deportes, la Cultural Leonesa ya prepara el play-off de ascenso a Segunda División. Primera sesión de los de José Manuel Aira después de más de 2 meses. El lunes lo hará el Valladolid Promesas. Bueno, yo la he llevado desde el principio, así que me parece una medida bien, correcta. Es que sí, que no, mascarilla sí, luego no, guantes sí, guantes no. Me agobia y me apetece respirar. Lo intento, pero bueno, que a ver si pasa todo esto y no la tenemos que poner, ¿vale? Y nos dan más medidas de seguridad. Es la opinión sobre el uso de las mascarillas que nos hemos encontrado en la calle esta misma mañana. Y es que desde hoy el uso de las mascarillas es obligatorio. Tenemos que llevarlas siempre y cuando no podamos garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. Natalia Fernández, buenos días de nuevo. ¿Qué estás viendo en la calle? ¿La gente cumple? Pues sí, buenos días. Nosotras nos encontramos en la calle Santiago, una de las zonas más transitadas de Valladolid, y prácticamente toda la gente que estamos viendo pasar lleva la mascarilla puesta. Los pocos que no la llevan están teniendo esa distancia mínima de seguridad. ¿Y qué tipo de mascarillas estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo un poco de todo, desde mascarillas caseras y también mascarillas FFP2. Pero recordemos que según el Boletín Oficial del Estado publicado ayer, las más recomendables en este caso serían las higiénicas y las quirúrgicas, que serían como la que tenemos nosotros. En cuanto a los comercios, la mayoría de la gente está entrando con la mascarilla puesta, pero en este caso la última palabra la tiene la propia tienda, que decidirá si deja pasar a la gente sin mascarilla. También hemos visto a gente haciendo deporte, pero recordemos que esa es una de las excepciones y no es obligatorio llevar la mascarilla. Gracias, Natalia. La propuesta de Castilla y León para avanzar en la desescalada ya está sobre la mesa del Ministerio de Sanidad. Esta tarde el ministro Illa y la consejera Casado volverán a reunirse para abordar esa propuesta. Contempla que las zonas de salud que aún están en fase 0, es decir, la mayor parte de la comunidad, incluidas las ciudades, pasen a la fase 1 el próximo lunes, el 25 de mayo, y que las primeras 26 zonas de salud que pasaron a la fase 1 y que llevarían ya 2 semanas en ella, pasen también el lunes a la fase 2. Se mantendrían, por tanto, en la 1 las 42 zonas de salud que este lunes entraron en esa fase 1. Verónica Casado adelantaba ayer esa propuesta, con la que ha asegurado que se siente bastante más cómoda vista la evolución de los datos en los últimos días. Niega haber recibido presiones políticas y asegura que la comunidad puede pasar de fase muy tranquila. No hay marcha atrás, la Junta mantiene su petición. Creemos que podemos, desde un punto de vista sanitario y epidemiológico, pasar a fase 1. Los datos acompañan, dice la consejera, porque desde el lunes, cuando se envió la propuesta al Ministerio de Sanidad, hasta hoy, la evolución ha sido positiva. Socialmente y psicológicamente era importante y sanitariamente es posible. Así lo defenderá este jueves la Junta en su reunión con el Ministerio, aunque la consejera avisa. La idea es que todo el mundo pase, pero si vemos que hay algún
algún tipo de repunte, ese pase puede tener ciertas restricciones en determinadas zonas básicas de salud. Como por ejemplo, limitar el número de personas en un entorno cerrado. De momento es solo una idea. Lo que se asegura la Junta es que todas las zonas básicas de salud ya tienen los llamados rastreadores de casos, que serán más numerosos en las áreas más pobladas. Hemos hecho este avance por provincias, pero desde luego nuestra unidad de vigilancia sigue siendo y seguirá siendo la zona básica de salud. De hecho, para las 26 zonas básicas de salud que están en fase 1 desde el 11 de mayo, la Junta va a pedir la fase 2. Por cierto, que a la consejera también se le ha preguntado por los casos notificados en los últimos días por la Comunidad de Madrid. Su respuesta: yo me tengo que creer lo que comunican, pero sí es verdad que no se pueden tener más ingresos que casos comunicados. Y eso, dice Verónica Casado, es algo que llama la atención. Por cierto, que la Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Supremo la decisión del Gobierno central de rechazar su pase a la fase 1. La presidenta Isabel Díaz Ayuso cuestiona la validez jurídica de esa decisión. Dice que las razones que les dieron no tenían nada que ver con los indicadores del plan de desescalada. Nuevo repunte en la cifra de contagios en España. Se han registrado 416 confirmados con prueba PCR. Llevábamos varios días por debajo de los 300. Sanidad achaca el repunte a las actualizaciones de los datos. Aquí en Castilla y León se han registrado 53 nuevos casos. De ellos, 42 son casos que empezaron a tener síntomas en los últimos 14 días. Y de esos 42, Soria es la única provincia de la comunidad que no ha sumado ningún nuevo positivo. Valencia con 11 y Valladolid con 13 son las que más casos han registrado. En España, otra vez hay que hablar de un repunte de la cifra de fallecidos, son 95, aunque seguimos por debajo de la barrera psicológica de los 100. Destaca que casi la mitad de esas nuevas muertes, 40 de esas 95, se han registrado en Cataluña. Aquí en Castilla y León, solo 2 hospitales han registrado fallecimientos con COVID, son los de León y Valladolid, con un fallecido cada uno. Nos ponen cifras anteriores a la declaración de la pandemia. 3 personas han fallecido en las residencias, son ya 676. El dato global de mortalidad COVID en Castilla y León es de 3.372 muertos. Como saben, ahí se suman los que han fallecido en hospitales, en residencias y también en sus domicilios. Y se extrae ese dato de las tarjetas sanitarias que se han dado de baja. Más de 3.000 mayores usuarios de residencias han sido trasladados al hospital durante esta pandemia. Lares, la Unión de Residencias y Servicios del Sector, asegura que en los hospitales había instrucciones para no recibir a mayores contagiados procedentes de esos centros, de esas residencias, salvo casos muy extremos. La Consejería defiende que se hacía precisamente para protegerlos. Porque los hospitales tenían instrucciones para no recibir personas mayores que viniesen de residencias que estuviesen contagiadas, a no ser que fuesen casos extremos. Fue una instrucción conjunta entre Servicios Sociales y Sanidad que tenía como principal objetivo proteger a las personas mayores y hacer una hospitalización a domicilio. Sanidad incrementará el número de camas UCI en los hospitales más pequeños de la comunidad, entre ellos los de Ávila, El Bierzo, Segovia, Soria y Zamora. Además, ha puesto encima de la mesa la posibilidad de habilitar espacios a mayores por si fuera necesario ante un posible rebrote. Actualmente en Castilla y León hay 173 pacientes en las unidades de cuidados intensivos. SACIL ha contratado a casi 1.200 enfermeros para desahogar la presión hospitalaria. En muchos casos han sido jóvenes recién graduados, sin apenas experiencia, que se han prestado voluntarios para ayudar. 2 de ellos nos han contado cómo han vivido la pandemia en uno de los hospitales más saturados, el de Segovia. No parábamos de recibir pacientes ingresos y es que fallecían en las manos sin poder, no sabías hacer nada, ¿sabes? No podías hacer nada. Así empezó el primer trabajo de Aarón en un hospital hace 2 meses. Me tiraba el día entero llorando después del turno, del agotamiento tanto físico como emocional. Pablo tropezó con la muerte la primera noche que llegó de Almería. Yo me acuerdo que pensé, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo no sabía el protocolo que había que seguir, yo no sabía a quién había que llamar, yo no sabía nada, a mí nadie me dijo nada. En esta residencia de Segovia conviven 16 enfermeros recién graduados. Hemos estado aplaudiendo y demás, me he puesto a llorar, como siempre. Dejaron su casa y aplazaron estudios para venir a luchar contra el coronavirus. Los primeros días, el caos que era el no saber cómo
cómo llevar la planta, porque al final éramos gente nueva y nos metieron directamente en plantas improvisadas. Hemos estado en una zona de mucha exposición, trabajando en un salón de actos con una ventilación malísima. A pesar del callo que deja el EPI, Al salir se me marca todo esto. mañana su vocación les llevará de nuevo al hospital. Con dolor de cabeza, con la cara marcada. Y luego tienes la otra parte, que es decir, joder, lo he aguantado, lo he resistido. Y todo esto ha servido para algo. Con suerte para contar al final del día que más pacientes lo han superado. Seguro que muchos de ustedes se han planteado cómo se están haciendo las donaciones de sangre ahora mismo. Pues como en tantos otros ámbitos, cumpliendo todas las medidas que garantizan la seguridad de los donantes y de quienes les atienden. Llevamos más de 2 meses de confinamiento y eso hace que haya menos accidentes de tráfico o de trabajo y se han cancelado cientos de operaciones, por lo que no se ha necesitado tanta sangre como otras veces. Hay que intentar, como todo el mundo, y sobre todo aquí, el que no haya ningún contagio. Con la llegada de la COVID-19, las medidas de seguridad se han extremado y, desde el inicio de la pandemia, ya no se producen en los centros médicos, sino en lugares cedidos por los ayuntamientos. Lo que sí que hemos salido desde el principio de la pandemia es de los centros médicos. Ambulatorios, hospitales, no hay donaciones. Estos días, con 200 donaciones al día, se cumplían las necesidades en toda la región y ante la llegada en breve de la normalidad, deberían de llegar a las 450. El miedo a un posible contagio se descarta totalmente. Es cierto que por la sangre no se contagia el virus, pero sí que tenemos que tomar todas estas medidas. Donen su sangre y se sentirán mucho más a gusto. El Congreso aprobaba la quinta prórroga ayer del estado de alarma, pero con más votos en contra que nunca. 177 a favor, entre ellos los de Ciudadanos y PNV, 162 en contra, ahí se incluyen los del Partido Popular, y también 11 abstenciones. Entre esas abstenciones, las de EH Bildu, que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para derogar la reforma laboral. Pero lo que en un principio parecía que iba a ser una derogación del texto íntegro, no lo es. El PSOE rectificaba después ese acuerdo para aclarar que solo se van a derogar de forma urgente 3 puntos de esa reforma laboral que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy. Son los referidos a la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas de enfermedad, lo relacionado con las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y en lo que respecta a la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. La COE, por cierto, rechaza ese acuerdo para derogar esa reforma laboral. La patronal asegura que es una irresponsabilidad y que se está echando por tierra el diálogo social. Más cosas. La Junta ha anunciado un fondo extraordinario para las entidades locales con el fin de sufragar los gastos del COVID-19, aunque aún no ha decidido si va a ser o no reembolsable. Mañueco se ha reunido con alcaldes y presidentes de diputaciones y a ellos les ha pedido que se impliquen en la desescalada y que se mantengan vigilantes ante posibles nuevos contagios. La Junta responde a una de las demandas de los ayuntamientos y diputaciones. Trabajamos en un acuerdo que incluya el compromiso de la aportación desde la Junta a un fondo económico para ayuntamientos y diputaciones. Aunque aún está por concretar su cuantía económica, se crearán además 3 grupos de trabajo y se va a estrechar la colaboración en materia de servicios sociales, donde los consistorios ponen el foco. Que seguimos esperando los ingresos de los compromisos, de los pagos pendientes para cofinanciar los servicios sociales municipales. En referencia a las ayudas de beca de comedor o a las adendas que ha habido al acuerdo marco que tenemos establecido con la propia Junta de Castilla y León. Tenemos que implementar medidas de seguridad, eso está incrementando un gasto, también los servicios públicos están incrementando un gasto. Responder de fondos adicionales para poder ayudar a autónomos, a empresarios, a comerciantes que están pasando una situación muy difícil. Sobre la mesa ha estado también la fase de desescalada, con quejas de algunos ayuntamientos por las dudas generadas los últimos días. Pasemos de fase quienes realmente podemos hacerlo.
no que pasen de fase quienes hacen pocas pruebas y por eso tienen menos positivos. Hemos puesto todos de manifiesto esa necesidad de mantener ese criterio sanitario. Que los criterios sean claros, que los criterios sean rigurosos, pero que haya una cierta flexibilidad. Son esenciales en el control de la movilidad, en evitar las aglomeraciones. La consejera de Sanidad ha insistido en su petición de colaboración porque dice no hay que perder el respeto al virus. Seguro que lo han notado, se han disparado los precios de los alimentos. Según el Instituto Nacional de Estadística, han experimentado un crecimiento histórico del 4% en el mes de abril, en plena crisis del coronavirus. En algunos casos, como los productos frescos, el ascenso ha llegado casi al 7%. Eso sí, los agricultores dicen que a ellos se les paga en origen lo mismo o menos que antes. Comprar fruta nos costó en abril el 12% más que en marzo. Las hortalizas y legumbres aumentaron el 10% y el pescado y el cerdo más del 8%. Y eso se nota al llegar a la caja. No una cantidad grande, pero sí se ha aumentado. Pues en los frescos, en las legumbres. Yo siempre compro lo mismo y la subida ha sido como de 20 euros. Según la OCU, una parte de la subida se debe al aumento de los costes. Desde el transporte hasta la distribución, los aforos, las medidas de higiene, etcétera. Eso repercute en el coste de los productos. Algún economista señala también la caída de las importaciones como causa de la subida. Ahora mismo tienen mucha menos entrada de producto internacional y eso también explica una parte muy importante de lo que está pasando. Desde UPA Castilla y León aseguran que las importaciones continúan y que a ellos les pagan igual o menos que antes por sus productos. Estamos viendo como hay alguien que parece que se ha preocupado de hacer especulación y ganar más dinero con la crisis que antes, ¿no? De nuevo, los agricultores ponen a la cadena de distribución en el punto de mira y auguran movilizaciones cuando la situación se normalice. Miramos ahora a Brasil, que ha pasado a ser en los últimos días el foco mundial de la pandemia. Solo ayer se registraron 1.000 muertes más. Hay alrededor de 20.000 fallecidos, tantos que ya han empezado a levantarse fosas comunes. Brasil es el tercer país con más casos confirmados, casi 300.000, aunque un estudio arroja que podrían ser hasta 3,5 millones. El presidente Bolsonaro sigue sin aplicar las medidas de confinamiento y ya han tenido que dimitir 2 ministros de Sanidad. Un vecino de la localidad soriana de Borovia, de 62 años, fallecía ayer por la tarde en un accidente de tráfico a la salida del municipio. El turismo en el que viajaba se salió de la vía y chocó contra un talud de piedra. En Segunda B, los entrenamientos volvieron ayer a León. Los jugadores de la Cultural comenzaron esos entrenamientos de cara a preparar la fase de ascenso a Segunda División. El lunes será el turno del Valladolid Promesas y más tarde lo harán ya los de Tercera, el Zamora, la Arandina, la Segoviana y el Numancia B. Estos 4 conjuntos se van a jugar a ascender a Segunda B en un terreno neutral y parece que la Balastera puede ser el lugar elegido. Es un campo que a nivel regional está muy bien, que está con vestuarios muy grandes, amplios, preparado para poder llevar el protocolo de la mejor forma. Y ahora les proponemos marcharnos de viaje, muy lejos, para contarles la historia de uno de los jugadores del San Pablo Burgos. Están todos los jugadores menos uno. A 6.200 kilómetros de Burgos, en la pequeña isla caribeña de San Cristóbal y Nieves, se encuentra uno de ellos. Y a juzgar por estas imágenes, mal lo que se dice mal no lo debe estar pasando. El jugador en cuestión es Karim Kılıç y hemos hablado con él. Su regreso a Burgos es prácticamente misión imposible. Karim Kılıç es el jugador número 12 de la plantilla del San Pablo Burgos. Llegado este verano de la cantera del Real Madrid, ha compartido los entrenamientos y convocatorias con el primer equipo compartidos con el filial de Liga EVA. Al inicio del estado de alarma, el escolta con pasaporte británico puso rumbo a su tierra natal, donde la pandemia está controlada. Ahora mismo estoy en mi casa, en el Caribe, en una isla que se llama St. Kitts. Aquí en mi isla la pandemia va muy tranquila. San Cristóbal es una de las 2 islas que forman la Federación de San Cristóbal y Nieves, el país más pequeño del continente americano, con apenas 54.000 habitantes y una extensión de 261 kilómetros cuadrados, un lugar que tiene un buen potencial turístico. Mi isla es súper bonita y es una isla muy turística. Hay muchas cosas que hacer y muchas actividades. Y aquí las playas son muy bonitas.
Quilly tiene ganas de volver a entrenar con sus compañeros, pero aún no sabe cuándo podrá regresar ya que las fronteras de su país están cerradas. Pero yo creo que entre poco tiempo las abrirán, porque aquí las cosas solo mejoran. Mientras no pueda regresar, el caribeño seguirá disfrutando de un entorno ideal para pasar el estado de alarma. Los investigadores españoles siguen trabajando para encontrar la vacuna contra el COVID-19. El ministro Pedro Duque se ha reunido con los responsables de 4 proyectos. En España hay en estos momentos 10 proyectos con una financiación de casi 8 millones de euros para estas primeras fases. Investigadores como los que acabamos de ver son los que pueden salvarnos de esta enfermedad, pero muchas veces detrás de estas investigaciones hay jóvenes científicos entregados, formados, expuestos al virus que trabajan en precario. Pueden salvar vidas, pero eso sí, algunos son mileuristas o voluntarios. Elisa y Aida, investigadoras. En sus manos muestras infectadas con COVID-19. Nosotros no trabajábamos con virus, entonces el hecho de pasar esas fronteras y ese nivel de seguridad mayor al que ya teníamos, al principio se nos atragantó un poco. El equipo lo completa Paloma, también es investigadora, pero sin trabajo. Hicimos un llamamiento de voluntarios, gente que nos viniese a ayudar en el IBGM, muchísima gente se presentó voluntario, al final nos decantamos por una persona. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando luego me enteré que ella estaba en el paro? Pues me pareció una buena forma de ayudar, por lo menos en algo. Las 3 se dedican plenamente a este proyecto para el que han trabajado sin descanso y sin horarios durante los 7 días de la semana. Tú trabajas en base a tus muestras, a tus experimentos, y la gente y el virus no se deja de poner mal un fin de semana ni un día festivo, y si tú quieres tener unos buenos resultados, unas buenas muestras, tienes que seguir yendo a trabajar. Pero a pesar de su máxima entrega hacia la ciencia, tienen un salario de 1.000 euros. Después de la carrera, el máster y demás, llegas y digamos que todo a lo que puedes aspirar es con un salario 1.000 eurista, con una carga de trabajo y una responsabilidad muy elevadas. Las conclusiones de su trabajo pueden ser vitales para miles o quién sabe si millones de enfermos. Su investigación seguirá avanzando proporcionalmente a su vocación, que no está valorada ni compensada con la escasa remuneración. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siguen subiendo las temperaturas, lo han hecho también las mínimas, que ya no son tan frescas como estas jornadas anteriores, ya no han bajado de 10 o 12 grados en muchas capitales de provincia, más suaves esas madrugadas, y por la tarde van a seguir subiendo. Ayer ya superamos la barrera de los 30 grados, hoy volveremos a superarla. En los sitios donde no se llegue, casi va a alcanzarse, se van a acariciar estos 30. Vamos a tener cielos despejados en general, con esas nubes medias y altas que llegan desde el oeste, pero no esperamos precipitaciones durante las próximas semanas. Vamos a seguir con sol y con calor en Castilla y León. Esto es todo, que pasen un feliz día. Gracias, Francisco. Sonorama Ribera sigue trabajando para celebrar su festival dentro de 3 meses, aunque la organización lo ve cada día más complicado. Su cancelación supondría más de 300.000 euros en pérdidas económicas. Están estudiando ya alternativas. En el aire sigue si se aplaza o no el Festival Arandino. La organización sigue apostando por trabajar en su celebración, pero cada día lo ven más complicado. Nosotros seguimos trabajando como si hubiera festival, eso lo tenemos muy claro, porque nos estaríamos traicionando a nosotros mismos si no lo hiciéramos, pero hay que ser también realista y obviamente, pues la situación, cuantos más días pasan, las posibilidades se van reduciendo enormemente. Aseguran que están en una situación con falta de información, reclaman a las administraciones que les den una solución. En todo caso, aseguran que sería difícil controlar a los asistentes en los conciertos del centro de Aranda y poder disfrutar de ellos. Tienen vendidos ya 18.000 bonos. Arcos de desinfección, túneles de termómetros, cámaras de infrarrojos. Entendemos que en el recinto habría posibilidad, ya que tenemos un recinto muy amplio. Estudian alternativas para hacer del 12 al 16 de agosto como un festival repartido por otros municipios o retransmisiones de conciertos. Otra fórmula, otra forma, y durante los días del festival seguro que vamos a tener algo. Su cancelación supondría una pérdida económica superior a los 300.000 euros. Ya han solicitado ayuda a la Junta y al propio ayuntamiento de la localidad, ya que señalan que el seguro no va a cubrir el festival debido a esta pandemia.
Bueno, pues así hemos llegado a las 11 menos 5 de la mañana, después de más de 3 horas de información en directo. Volvemos mañana otra vez aquí a las 8. Que pasen un buen día. Adiós.